Listo. Bueno, muy buenos días. Es muy grato darles la bienvenida al webinar Seguridad Digital y Protección de Datos Personales, un espacio organizado por Seguridad Digital S y Legintech, dos aliados que comparten una misión clara: fortalecer la cultura de la confianza digital en los diferentes sectores. Permítanme presentarles brevemente las organizaciones detrás de este encuentro. Se trata de Seguridad Digital S, una empresa pionera en soluciones de ciberseguridad y cumplimiento tecnológico con estándares internacionales y un profundo compromiso ético. Y Legintech, por su parte, es una compañía especializada en protección de datos personales, privacidad y legal tech, que promueve la integración entre tecnología y derecho, ofreciendo asesorías, formaciones y soluciones innovadoras en cumplimiento legal. Hoy nos acompaña Daniel Quintero. Él es abogado, experto en privacidad y CEO de Legintech. Y Ola Vini, que es desarrollador y especialista en seguridad digital con más de 30 años de experiencia. Les invito a disfrutar de este espacio de aprendizaje, a participar con sus preguntas vía chat y seguir construyendo juntos un futuro digital más seguro, ético y humano. Bienvenidos. Le doy paso a Daniel y a Ola. Bienvenidos. Bueno, pues Adri, muchísimas gracias por la introducción y al equipo de seguridad digital por haber aceptado esta invitación de construir un diálogo abierto en el que abordemos la protección de datos personales y la seguridad de la información como componentes, digamos, claves dentro de lo que nosotros desde lo jurídico entendemos por cumplimiento. Entonces, muchísimas gracias a todo el equipo de Ola, a Sara y a Ivonne y a todo el equipo que han participado en la organización de este evento. Y claramente pues a todos los asistentes que están en este momento llegando a la reunión. Entonces yo digamos inicio formalmente esta presentación. Permítanme, yo voy a compartir pantalla que hemos construido para tener una asistencia de lo que queremos hablar. Em, Como ya Adriana les conversó, nosotros somos Legintech, una empresa especializada en el área de la protección de datos personales, que nos dedicamos desde lo jurídico y vamos llegando, creando infraestructura tecnológica para garantizar el cumplimiento, a hablar de protección de datos personales. Estamos en alianza, somos aliados estratégicos de seguridad digital, quien es a su vez la rama comercial del Centro de Autonomía Digital y una organización comprometida, digamos, con la protección de la privacidad y la seguridad digital. El objetivo de este webinar básicamente es mostrarles cómo dos áreas que aparentemente no pueden converger, necesariamente deben converger en una organización para poder hablar de cumplimiento normativo. Eh, em, ahí estoy ya. No podemos hablar entonces de que yo cumplo una ley de protección de datos personales si no tengo en cuenta unos componentes de seguridad digital, porque uno de los temas claves de la protección de datos personales es un deber que establece la ley, conserve la información de manera confidencial, disponible y de manera integral. Y eso significa, digamos, en el mundo, digamos, de lo técnico, unos grandes desafíos. Entonces, el primer punto es, van a entender un poco cómo convergen la protección de datos personales y la seguridad de la información. Asimismo, tenemos como propósito que ustedes generen una sensibilidad propia en cada una de sus organizaciones, de sus responsabilidades, para que empiecen a evaluar en qué punto están del cumplimiento. Y por último, queremos brindar este espacio para que tengan, digamos, dos exponentes, que soy yo, digamos, y Ola, para que podamos responderles, digamos, todas sus preguntas. Entonces, antes de dar el paso a Ola, yo quisiera que todos hiciéramos un sondeo y ahí ustedes me van a castigar que ese es un código QR que yo creo que también puede ser un tema mal utilizado, pero los invito a que nos respondan unas preguntas que les pueda abrir este sondeo, porque es que nos parece importante entender que ustedes de base entiendan qué es lo que nosotros o qué es lo que la ley protege cuando hablamos de protección de datos personales y qué es lo que los expertos en seguridad de la información quieren proteger. Entonces, invitados, les voy a dar unos segundos para que escaneen el código QR
Y esto es básicamente un sondeo para entender sus opiniones y que eso nos vaya dirigiendo a una presentación a que lleguemos al punto clave muy rápidamente. Entonces, unos 30 segundos para que lo hagan. Ah, creo que debe compartir. Ya, ya, comparto acá. También una idea dentro del webinar es que nos formulen preguntas, ya sea por el chat, estaremos recibiéndolas. Tendremos igual un espacio dedicado a resolver sus preguntas. Bueno, pero si lo quieren hacer como para darles, porque esto la idea es que sea un webinar conversatorio, en el que podamos hablarles desde la perspectiva legal y la perspectiva técnica, pero que ustedes también nos dejen saber si tienen dudas, temas, experiencias que han vivido y que nos puedan nutrir la discusión. Listo, creo que si ya todos pudieron escanear, yo voy a dejar de compartir un instante y quiero mostrarles el resultado de este sondeo, microsondeo que hemos hecho, como para entender las opiniones de quienes están participando en este webinar. Unos segundos, ya les muestro. Mm, Ya les muestro aquí, voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, estos sistemas que cuando estoy buscándolos se me pierden. Mm, mm. Bueno, si quieren, mm, ya, ya me vuelvo a compartir pantalla. Ya voy a empezar a mostrar la opinión que ustedes nos han dado. Disculpen ahí este. Sí, ya. Listo, muy bien. Entonces encontré ya los resultados del formulario y muy bien. Entonces, está aquí. Entonces, hemos hecho unas preguntas y le hacemos la primera pregunta. ¿Cuál considera usted que es el activo más valioso para una organización? Y el 77% nos responde que efectivamente la información, seguido de la reputación y prestigio, con 2% del capital financiero. A la pregunta, ¿cuál creen que es el activo más importante de Coca-Cola? Muchos responden, el 55% responde el secreto empresarial de su fórmula de preparación, su reputación y su marca. Y bueno, esto es una respuesta ahí. Entonces, yo creo que es válido
digamos, hemos querido iniciar esta presentación preguntándoles a cada uno de ustedes cuál creen que es el activo más importante de una organización. Y uno dice, bueno, quizás los clientes, seguramente, pero hay muchas empresas que pueden sobrevivir un tiempo sin clientes, pero ninguna organización puede sobrevivir sin la información. Y ese es un poco el punto de arranque en esta presentación. Cuando la ley de protección de datos se institucionaliza ya hace muchos años en Europa, el propósito de estos ejercicios legales, de estos órdenes que la norma quiere venir a dar, a establecer, es un poco, miren, las organizaciones pueden vivir sin reputación, pueden de alguna manera vivir sin relativo prestigio, pero realmente, o sin capital financiero, pero realmente la información es un activo de gran valor. Y ese activo de gran valor a su vez se va a descomponer dentro del mundo de componentes de la información. Entonces, la información de la que nosotros venimos a hablar, que es los datos personales. Hay otro tipo de información, información de naturaleza financiera, de negocio, comercial. Desde la perspectiva de lo legal, en la ley de protección de datos personales es proteger ese componente, porque ese componente, datos personales, a su vez, conecta con un derecho fundamental que la Carta Política, la Constitución de Ecuador protege, que es la privacidad y la intimidad. Entonces, he hecho toda esta presentación, que he querido que nos ubiquemos un poco en cuando hablamos de protección de datos personales y seguridad de los sistemas de la información, hablamos del activo más importante que una organización puede tener. Si hoy una organización divulga el secreto de su fórmula, por ejemplo, para Coca-Cola, seguramente dejaría de ser la compañía que es. Y eso es una constante durante todo el tema. Entonces, empecemos a analizar estos temas desde estas dos perspectivas. Y para esto yo quisiera, Hola, darte la palabra para que tú nos hablaras un poco de la perspectiva ya técnica. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí en este espacio y muchas gracias a los compañeros de Legentech, Adriana, Daniel. Es un gusto estar. Como mencionó Adriana, yo soy Olavini, soy el director técnico del Seguridad Digital S y nosotros estamos enfocados desde la perspectiva de la protección técnica. Hacemos pruebas de penetración, hacemos auditorías de seguridad, hacemos respuesta a incidente y hacemos capacitaciones. Y estos servicios están basados en justo lo que mencionó Daniel, la idea de proteger la información que tienes. Y independiente de qué información estamos hablando, esta puede ser información sobre la receta secreta de Coca-Cola o puede ser la información personal sobre sus empleados. Todas estas formas de información son importantes y merezcan ser protegidos. Entonces, déjame compartir mi pantalla. Sí. Ah, ya, ojalá puedan ver la pantalla. Sí, perfecto. Sí, Entonces, primero, necesitamos hablar sobre la realidad digital. Incluso aquí en Ecuador, estamos en una situación donde la mayoría de las personas en el país sí tiene conexión digital. Vivimos conectados y lo más importante aquí es que cada empresa, sin importar su tamaño, sí maneja más datos personales que nunca. Y esta puede ser desde la perspectiva de la persona en la esquina que está vendiendo cosas y utilizando WhatsApp para cobrar. Puede ser una empresa grande como La Favorita, que está manejando miles de personas y miles de clientes cada día. También necesitamos aceptar que en la nueva realidad digital estamos en una situación donde la nube, el trabajo remoto y también la inteligencia artificial sí aumentan la superficie de ataque. Esto significa que necesitamos tener mucho más cuidado que antes, porque los datos personales pueden existir en muchos diferentes lugares. Como un ejemplo, si utilizas una nube, sabes en dónde, en qué país están tus datos. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, hace unos 2 años tuvimos una fuga de datos del Ministerio de Salud
que estaba en una empresa que se llama Tableau, y esta empresa está en Estados Unidos. Y esta fuga de datos tenía mucha información sensible y no estamos seguros si el Ministerio de Salud en verdad sabían que estaban exportando esta información muy sensible a la nube. La verdad es que la seguridad no es opcional, es parte del ADN de operativo y necesita ser parte de cada una de las operaciones, cada una de las decisiones que tomas necesita ser fundamentado en la seguridad digital. Entonces, solo para hablar primero desde el fundamento de qué son los datos personales. En la legislatura de Ecuador, en la Ley de Protección de Datos Personales, que se estaba pasado hace más de 3 años, todos los datos que identifica a una persona pueden ser datos personales. Pueden ser nombres, correos, documentos, ubicaciones, historial médico o financiero. Cada formulario, registro o cámara genera datos personales. Esto incluye, por ejemplo, correos electrónicos. Si tú mandas un correo electrónico a una empresa, esta va a generar datos personales para esta empresa. Yo también escuché. Ya. Perdón, ¿puedes mutear? Gracias. Ya. También es importante saber que hay diferentes tipos de datos personales. Por ejemplo, la historial médico no solo es datos personales, es datos personales sensibles. Y datos personales sensibles tienen mucho más protección en la ley. Esta incluye también, por ejemplo, información biométrica o información sobre niños. Esta información es tan sensible que necesita más protección que la otra. Pero para regresar a la idea, los datos no son registros, son personas. Estamos recolectando información que está conectado directamente a seres humanos. Y esto significa que sí tenemos desde la perspectiva comercial, necesitamos cuidar estos datos, tenemos la obligación y la responsabilidad, pero también desde la perspectiva ética y moral, esta es una obligación porque estos datos de personales de seres humanos reales. Ahora, la panorama de amenazas está muy grande actualmente. Cada año estamos viendo más y más ataques. Estamos viendo filtraciones de bases de datos públicos. Estamos viendo ransomware dirigido a muchos diferentes tipos de empresas. Pero también estamos viendo una amenaza que viene de las configuraciones inseguras en los servidores y nubes. Y las consecuencias son pérdidas económicas, sanciones y reputación dañada. Es importante saber que actualmente la Superintendencia de Protección de Datos Personales ya está en el proceso de sanciones e investigaciones de personas o empresas que no manejan datos en una buena manera. Pero al mismo tiempo, ransomware es un tipo de amenaza que es tan fuerte que puede inhibir tu existencia como una empresa. En Reino Unido hace un mes más o menos hubo un ataque contra la empresa Jaguar, ellos construyen carros. Hubo un ataque de ransomware contra esta empresa. Esta empresa tiene más o menos 33,000 empleados en Reino Unido, pero estaban tan conectados a la infraestructura y la economía de Reino Unido que muchas empresas están saliendo del negocio no porque no podrían seguir sin el negocio de Jaguar, por ejemplo. Esto significa que un ransomware que ataca a una empresa grande puede generar pérdidas, no solo para esta empresa, pero para todo el país. En el factor humano seguimos también teniendo problemas. 80% de los incidentes comienzan por error humano. Esta puede ser desde la perspectiva de abrir correos maliciosos, descargar adjuntos maliciosos o pulsar enlaces que no deberían. También contraseñas débiles o repetidas es una amenaza muy grande y es una de las maneras más comunes donde entran atacantes. También el uso de aplicaciones no autorizadas es algo que sí puede generar ataques y debilidades. Un ejemplo aquí es que hace unas semanas
hubo una vulnerabilidad en una librería que está utilizada por muchos juegos en Android. Miles de juegos utilizaron esta librería. Entonces, esto significa que si tú tienes instalado un juego en tu celular Android y estás utilizando este celular también para tu trabajo, esta puede significar que estás invitando ataques a la empresa utilizando este juego. Entonces, la capacitación es algo que necesitamos hacer para defendernos. No solo hay mecanismos tecnológicos, pero también necesitamos invertir en el factor humano para hacer la defensa más efectiva y eficaz. Entonces, la idea aquí es que la protección de datos no es solo el cumplimiento legal, es una muestra de respeto y ética empresarial. Entonces necesitamos convertir riesgos a responsabilidad compartida. Entonces, cumplir la ley es el punto de partida, pero la meta es construir confianza en nuestros clientes, en nuestros colaboradores y empleados. Entonces, no es tan difícil cumplir con la ley desde la perspectiva de judicial. Muchas diferentes empresas solo tienen una carpeta con algunos documentos y este es el cumplimiento oficial que utilizan. Pero la verdad es que este tipo de cumplimiento no es suficiente. Necesitas un cumplimiento muy avanzada, muy profunda desde la perspectiva tecnológica y desde la perspectiva legal. Bueno, cuando hablamos sobre información, necesitamos tener en cuenta los diferentes principios claves de seguridad. Entonces, cuando hablamos sobre cumplimiento técnico, necesitamos entender para cada tipo de información, necesitamos entender qué principios son importantes para esta información. Y aquí tenemos 4 diferentes principios claves y hay muchos más, pero en general cuando hablamos sobre seguridad, este es un punto de partida también. Aquí tenemos la confidencialidad, que es el acceso solo para quien debe tener este acceso. Integridad significa que los datos no se alteran sin control. Y la disponibilidad dice que los sistemas siempre listos. Esto significa que datos que tienen confidencialidad e integridad, pero no son disponibles para el uso, no es útil. Entonces, desde la perspectiva de seguridad, necesitamos también que los datos y los sistemas están disponibles. Y al fin tenemos también trazabilidad. Y esto significa que necesitamos saber quién hizo qué y cuándo. Y la verdad es que sin estos 4 principios no vamos a tener un cumplimiento en verdad bien hecho. Y quizás la trazabilidad es lo más importante, porque la trazabilidad dice que podemos entender qué pasó en qué momento y si hay vulneraciones, al menos con la trazabilidad podemos entender lo que pasó y cómo podemos protegernos en el futuro contra este tipo de ataque. Entonces, para mejorar la seguridad, hay unos pasos pequeños que podemos seguir. El primer paso es identificar dónde viven tus datos. Después, necesitas empezar a limitar el acceso a estos datos y también el uso de autenticación multifactor. El paso después es cifrar información sensible, pero también necesitas tener copias de seguridad verificadas. Y al fin, capacita a tu personal periódicamente. Entonces, las medidas técnicas que hemos hablado deben acompañar las obligaciones normativas. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales sí definen los derechos, define las sanciones y las responsabilidades. Y para tener una protección integral, el parte legal y el parte técnico es muy importante. Entonces, en este momento voy a pasar a Daniel para explorar esta parte legal más. Listo, las gracias. Y ahí, listo, va a empezar a volver a compartir. Y bueno, ya vimos un poco desde la parte técnica cuando nos hacemos referencia a qué queremos. Es un frente clave para hablar de ese tema. Pero ahora hablemos un poco de la perspectiva legal. Y la ley dice, señores responsables de los tratamientos de datos y encargados, ustedes tienen que asegurar que la información se mantenga confidencial. Eso significa, como decía Ola, que solamente esté reservada a los
interesados, a las personas que tienen una relación lógica y coherente con la información. No todo el mundo debe conocer, pese a que trabaje en la misma compañía. Que se mantenga integral, es decir, que sea actual, que, que digamos que cuando accedamos a ella esté de manera completa y sea disponible. Y la disponibilidad hace referencia a que sí, cuando se requiera podamos acceder a la misma en la forma como se configuró. Para esto la ley entonces dice, bueno, organizaciones, ustedes en pro de garantizar ese deber, tienen que establecer unos procedimientos corporativos. Y esos procedimientos lo que le van a permitir es que usted de alguna manera establezca unas reglas de negocio que, socializadas con los trabajadores, pueda garantizar que en caso de que ocurra un incidente de seguridad, usted sepa cómo mitigarlo. Y ahora les voy a presentar la respuesta de la ley a la situación de seguridad de la información. Entonces, la respuesta es la configuración del procedimiento que se denomina procedimiento de tratamiento, reporte y prevención de incidentes de seguridad. El evento que queremos todas las organizaciones evitar es tener incidentes de seguridad. ¿Pero qué es esto? Básicamente es un marco metodológico que establece pasos, roles y responsabilidades al interior de cada una de las empresas para gestionar de manera ordenada y eficiente cualquier evento que afecte los tres valores de la información. Esto significa o esto incluye un proceso de planificación. La prevención, o sea, la administración de un incidente de seguridad empieza de mucho antes de que ocurra el incidente de seguridad. Inicia desde un proceso preventivo, como lo decía ahora. Después, desde un proceso de detección, análisis, contención, recuperación y post-incidente. Básicamente, el procedimiento lo que hace es, les describe paso a paso, tarea por tarea, cómo mitigar un incidente de seguridad. Y como ustedes lo predecirán, bueno, voy a hablar de unos elementos claves que quiero que tengan súper claros antes de empezar este tema. Incidente de seguridad, entiéndase como cualquier evento que afecta a los tres pilares, los tres valores de la información. Ejemplo, un fraude interno, externo, daños activos fijos, que, por ejemplo, limitan la disponibilidad del acceso a la información, falla tecnológica informática. Y miren, ustedes dicen, bueno, pero esto parece ser muy sofisticado, quizás mi empresa no padece este tema. Y no, un incidente de seguridad, por ejemplo, es cuando un comercial, una persona, un responsable comercial que se va de la empresa, se lleva una base de datos. Eso es un incidente de seguridad. O, por ejemplo, un incidente de seguridad es cuando a la persona que estaba mandando un correo se le olvidó poner en copia oculta a personas que no deberían estar, no puso en copia oculta en un correo electrónico y publicó no solo el contenido de la información, sino la base de datos la base de contactos que van a recepcionar ese correo electrónico. Pero puede ser también un incidente de seguridad cuando una persona, y eso se los digo en la vida real, ocurre cuando, por ejemplo, en un circuito cerrado de televisión en una organización, y se los cuento porque les ha pasado a nuestros clientes, un trabajador que controla cámaras de vigilancia, le parece que es muy chistoso ver cómo una persona se cae, graba con su dispositivo móvil una imagen de una persona, tratamiento de datos sensibles, y la publica. Eso es un incidente de seguridad. Entonces, como primer elemento clave, tengan en cuenta que cuando yo hablo de incidentes de seguridad, hacemos referencia a cualquier evento o situación que ponga en riesgo o que afecte de manera directa la información en sus tres pilares. Se divulgó, se dejó de disponer o se modificó la información, los datos y dejan de tener utilidad. Dato personal, como lo mencionaba Hola, es una información asociada a una persona natural. Estamos hablando de datos de naturaleza sensible, como su orientación sexual, su biometría, sus datos en salud, datos de contacto y otras categorías, pero es lo que permite identificar a alguien de manera directa o indirecta. Y reporte de incidente, y aquí es un punto clave en la comprensión desde lo técnico y lo jurídico, que en caso en que sus organizaciones sufran o vivan un incidente de seguridad, ustedes tienen una obligación legal. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que reportar eso ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales a efecto
de que se analice qué mecanismos o qué acciones tienen que hacerse, ¿sí? Igualmente, en muchos casos hay que informar a los titulares de la información para que ellos puedan eh, tomar acciones si ese toma de acciones puede realmente mitigar un poco el proceso. Entonces, voy a explicarlo muy rápidamente porque realmente no es el objetivo, pero quiero que se lleven una idea general de de cómo está compuesto la lógica jurídica en pro y en torno a entender cómo se debe mitigar un incidente de seguridad. Todo empieza desde la prevención, desde las medidas técnicas, desde entender dónde almacenamos la información, quién tiene acceso a la información. Y esto inicia eh, identificando una serie de personas, unos actores dentro de la empresa que configuren o que conformen un comité que será el comité que va a administrar esa contingencia. Ese comité va a tener unas funciones súper claras en torno a decir, bueno, vamos a evaluar la gravedad. Tiene que ser un comité integrado y liderado por el delegado de protección de datos personales, que todos ustedes saben que es un cargo de creación legal, de obligatorio nombramiento para muchas de las empresas, y a su vez personas de la organización que puedan analizar que tengan una perspectiva o una visión panorámica de la organización y que permita entender gravedad, por ejemplo, gravedad económica o, por ejemplo, gravedad en torno a la reputación. Las empresas todas tienen que tener este comité. ¿M? Y todo empieza desde la creación de este comité. Igualmente, este comité tiene unas funciones muy claras que va a ser básicamente la identificación y la evaluación con perspectiva a revisar las consecuencias del incidente de seguridad y a su vez establecer e implementar acciones que minimicen la posibilidad de que ocurra un incidente de seguridad de manera previa o en caso de que ocurra, poderlo mitigar. Un punto clave, y creemos que en esto hay que hacer una mención clara, es l- los incidentes de seguridad ocurren o concurren cuando se mezclan dentro de la ecuación unos factores, errores humanos, vulnerabilidades técnicas, oportunismo de un tercero. Eso parece ser, si ustedes pudieran escribir una fórmula de cómo se configura un incidente de seguridad, ustedes lo van a ver como un patrón en todos, es en gran medida el error humano significa o propicia una vulnerabilidad o una falla del sistema. Una persona bien intencionada o mal intencionada que encuentra esa vulnerabilidad, esa falla y desencadena lo que todos queremos siempre evitar. ¿Y eso cómo se refuerza? Desde la capacitación continua, de formar a la gente, que empieza desde un proceso de sensibilización a sus trabajadores. Entiendan o permítase evaluar cuando hay un correo sospechoso. O, por ejemplo, cómo identificar, sí, phishing o cualquier tipo de estas estrategias de hackeo que pueden existir. Todo empieza desde la formación. Ya en eso de pronto, Ola, tú nos complementas ahorita la importancia, por ejemplo, de hacer ejercicios de ethical hacking, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, ya te doy paso para que nos hables un poco de cuál crees que desde la formación puede hacer. Entonces, partemos la historia en dos partes. Una, antes del incidente de seguridad, y todo empieza desde la prevención. No esperemos pues que ocurra el incidente de seguridad para empezar a actuar, porque ya será muy tarde, los daños serán significativamente más importantes de la creación de ese comité, pero hablemos ya frente al incidente. Ocurrió el incidente y las empresas dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que aquí esto es un tema reglamentado, entonces ustedes tienen que ejecutar 5 etapas súper claras. La primera es la identificación. La identificación significa detectar y describir los hechos que originan el incidente. ¿Por qué se originó? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo detectó? Esto les va a permitir a ustedes clasificar la naturaleza del incidente. ¿Es un incidente que afecta la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad o los tres? ¿Qué tipo de datos han sido comprometidos? ¿De quiénes? ¿Mm?
Este proceso de identificación es clave. Recuerden, para que retengan como una idea clave, la ley establece que tenemos un término máximo de reporte de 2 días, entre 48 horas para el reporte. Una vez hemos identificado el incidente de seguridad, pasamos a medir la severidad y la complejidad. Eso significa evaluar daños. Ya vemos que perdimos bases de datos, hemos entendido que se están divulgando. Ahora tenemos que evaluar esto en torno a la severidad, la complejidad. Es básicamente responder preguntas. ¿Esto significa un riesgo a la seguridad de alguien? Divulgar sus claves de sus correos electrónicos o, por ejemplo, sus credenciales de activos financieros como sus claves o sus cuentas. Puede significar, por ejemplo, un hurto de identidad. Por eso aquí es súper importante, si ustedes tratan datos de naturaleza sensible, específicamente los biométricos, ustedes saben que va a ser una anotación, una nota a pie de página dentro en este punto de la presentación. Ustedes bien saben que hay unos datos que se categorizan como sensibles biométricos. El biométrico es aquel que define de manera inequívoca la identidad de alguien. O sea, nadie se va a poder quitar la cara para parecer que sea otro, ¿no? Y por eso la ley es tan celosa en desestimular el uso de la biometría dactilar y facial generalmente para las formas de identificación. Porque lo que pasa es que cuando las empresas sufren un ataque en torno a sus datos biométricos, esos datos son irreversibles. Recuperarlos va a ser muy complicado, ¿sí? Ustedes pueden cambiar una clave, pero cambiarse la cara no va a ser posible. Entonces, por eso, como nota, y cierro la nota a pie de página, y paso, es tan importante que tengan en cuenta, si tratan ustedes en sus empresas y si quieren nos comparten sus comentarios, datos biométricos de sus organizaciones. Entonces, vuelvo aquí a la presentación y les decía, estamos en la etapa de evaluación de daños. Entonces, tenemos que medir la severidad y la complejidad. Esto significa responder a preguntas, ¿qué tipo de datos personales han sido afectados? Hablemos de cuántos han sido afectados, qué tipo de información se afectó. Eh, Hay que entender igualmente un poco cuáles son las causas, si existe, si esto es un tema recurrente. Y esta valoración nos va a permitir en una etapa posterior evaluar si nosotros tenemos que informar al ciudadano, al titular de la información, ¿sí? Pero ya pasaremos a ese punto. En el tema, básicamente el ejercicio legal que cada una de sus empresas, si han sido o son víctimas de un incidente de seguridad, les va a permitir graduar el incidente bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo grave. Y el riesgo entre riesgo alto y riesgo grave, tenemos que reforzar el accionar de las empresas porque tenemos que informar a los titulares de la información, ¿m? Para que ellos de alguna manera generen una acción que pueda mitigar las consecuencias. ¿M? Como les mencionaba, ya pasamos de la graduación del riesgo al reporte del incidente. Básico que tengan en cuenta que a los titulares se les debe informar si el riesgo es alto o grave y si ellos pueden mitigar el impacto. Es decir, nos han hackeado una base de datos donde teníamos sus cuentas y sus claves, por favor cámbielas, ¿sí? Al mismo tiempo, ustedes tienen que saber que tienen que informarle a ellos por los mismos canales donde se recolectan y esto tiene que ser hecho por el responsable del tratamiento de datos, donde describan de manera muy breve los hechos, la naturaleza y los datos comprometidos. Igualmente, se debe reportar en todos los casos a la Superintendencia de Protección de Datos Personales el incidente de seguridad y eventualmente a autoridades de investigación para que avance en este punto. Nosotros creemos, digamos, ya para cerrar un poco la perspectiva jurídica en torno a un incidente de seguridad, en que todo empieza desde la prevención. ¿M? Yo por eso quiero cerrar ese ciclo desde la prevención, porque es que desde ahí es donde se empieza a dirigir el tema. Eh, Cuando ya hablamos de un incidente de seguridad es porque ya algo no se hizo bien, se dejó de hacer, y eso le genera a las empresas unos aprendizajes muy costosos.
no solo en términos de dinero, sino en términos de reputación. Si alcanzamos a tener el tiempo, les voy a mostrar un video de una empresa que ha sido víctima 2 veces de, de ataques cibernéticos. Es un banco en Colombia y yo me hago la pregunta, ¿qué cliente puede tener confianza en un banco que, bueno, que lo ataquen? Yo sé que todos lo atacan, pero que cae en unas fallas. Y aquí hay una falla que se da con ocasión a una vulnerabilidad identificada en el pasado, a un error humano, porque las estructuras o los sistemas de gestión y roles no identificó un problema. Entonces, quiero cerrar, digamos, este punto de las etapas del procedimiento, empezando por el principio, que es la prevención. Revisen siempre las condiciones de los tratamientos de datos, evalúen siempre y realicen auditorías internas, contraten expertos para que puedan identificar cosas que quizás dentro del equipo que ustedes como empresas tengan no lo han podido hacer. Siempre es bueno tener ese espacio, a su vez actualicen políticas y que las políticas sean realmente documentos que describen realidades dentro de las empresas, no solamente documentos por documentos. Hagan evaluaciones de impacto de manera periódica, definan roles y responsabilidades, refuercen la capacitación del personal, mejoren los controles internos y técnicos y elaboren informes finales, siempre para un proceso de mejora continua. Una, Uno puede aceptar, puede creer que a una empresa se explote una vulnerabilidad y se ocasiona un incidente de seguridad, pero que la misma empresa caiga en el mismo error, realmente ese es un tema que puede agravar la situación. Entonces, no sé si ahora tú quisieras complementar algo de lo que he mencionado. Eh, no, yo creo que fue súper, súper claro, gracias. Tenemos una pregunta aquí que es un poquito, que es interesante. No sé si Ok. vamos a preguntas. Sí, sí, si quieres pasemos allá a la etapa de preguntas como para ir conociendo Perfecto. las opiniones. Sí. Entonces aquí tenemos una pregunta de José Antonio Rojas Zambrano que dice, hace un tiempo se promocionó en Ecuador que una empresa extranjera estaba pagando un valor X a cambio del registro del iris. ¿Qué sucede con este tipo de campañas actualmente? ¿La legislación es permisible aún en esto? ¿Qué cambia con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos? Entonces, yo sí puedo contestar el primer parte sobre este tema porque yo he hecho algún tipo de, algunas investigaciones sobre el tema. Entonces, esta empresa fue la empresa WorldCoin, que en verdad no es una empresa, es una fundación que estaba fundada por Sam Altman de OpenAI. Y lo que ellos hacen, la idea con ellos es hacer un tipo quieren hacer una identificación de seres humanos para tú puedes decir que, ok, tú eres un ser humano, entonces por esta razón no eres un bot y no necesitamos bloquearte. Pero la pregunta aquí es que la recolección de iris es algo que sí está regido por la Ley de Protección de Datos Personales. La verdad es que actualmente lo que yo sé es que está bajo investigación este tema en muchos diferentes países. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, han sido evaluaciones negativas sobre este tema y dicen que WorldCoin sí es culpable para no manejar, está correcto. En otros países, como yo creo que en Argentina está totalmente bloqueado la empresa, pero en Ecuador sigue existiendo y la manera que funciona es que utilizan sucursales que no tienen conexión directo a la empresa WorldCoin. Entonces, por esta razón dicen que WorldCoin no está manejando los datos personales, solo son los sucursales y utilizan una tecnología que divide la información del iris en una manera que significa que no es posible recolectar la información biométrica. Esto es lo que dice la empresa y dicen por esta razón que no es contra la ley de protección de datos personales. Desde mi perspectiva, yo estoy escéptico. Yo creo que esta sí no es compatible con la ley, pero necesitamos ver si la superintendencia se pronuncia sobre el tema en algún momento. Mm. Creo que lo hizo.
digamos, yo te complemento ahí ese tema. Me acuerdo que eso ocurre, la noticia, justo cuando el superintendente se acaba de posesionar. Creo que sería una de las primeras entrevistas que fue. Y si uno analiza desde una perspectiva, digamos, simple de la ley, uno dice, ¿qué es lo que se está transando? Porque es que nosotros tenemos que entender que cuando la gente autoriza, está suscribiendo un contrato con alguien y está renunciando a un componente de su vida que es la privacidad, porque él ya se va a volver fácilmente identificable. Entonces, ahí se da un contrato, ¡pa! ¿Sí? Ese contrato, básicamente lo que la ley dice, lo regula, dice, usted para tomar este dato biométrico, usted tiene que contar con autorización. Pero a mi modo de ver, yo creo que estas empresas fallan y eso sí es de la pura perspectiva jurídica, en decir, bueno, ¿y cuál es la finalidad para la cual usted va a tratar mis datos? No lo informan con claridad. Porque yo creo que ellos definieran todas las finalidades que tienen, la gente empezaría a pensar con otra perspectiva. Creo que en ese caso, cuando ocurre eso en Ecuador, creo que estaban pagando $20, o no me acuerdo cuánto le estaban pagando a los ciudadanos para que vendieran se dejaran tomar una foto para una idea de identificación. Pero yo sí creo que aquí falta un poco de comprensión por parte de la ciudadanía de los efectos que eso genera. No todo en la vida se debe transar y hay cosas que yo creo que sí se deberían mantener dentro de un área de no negociables y que el Estado debe tener y garantizar una tutela sobre ese tema, sobre todo en sociedades en un estado de comprensión inmaduro sobre las realidades digitales. ¿M? Y yo creo que esto hay que verlo con esa clave. Creo que en sociedades, y por eso los alemanes y los franceses, eso sería impensable porque han tenido que pasar muchas historias para entender lo riesgoso que puede ser una gestión de este tema. En ese sentido, mi perspectiva personal desde lo jurídico creo que viola el principio de una autorización previa, informada, expresa, lo cual inhabilitaría la autorización y por tanto su tratamiento de datos. ¿M? Creo que también los legisladores, cuando dicen se autoriza es libre, creo que deben tener en perspectiva si realmente la gente es conocedora y comprende el alcance de haber aceptado ese tema. Porque después las acciones de fraudes, que puede ser una acción o una derivación de este tema, o la manipulación de toda esta información, puede ser una cosa que alcanza a tener connotaciones no solo individuales, sino colectivas. Y en ese sentido, sí creo que la discusión hay que hacerla. No todo se vale. No creo que es por solo pagar se pueda hacer todo este tema. Y sí creo que un mensaje para la ciudadanía es, hay que tener sentido crítico en torno a ese tema. Si Yo creo pagan es que, porque realmente es una perdón. actividad de error. No, adelante, adelante tú. Sí, 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 yo creo que este punto es muy importante porque el tema de consentimiento informado es, yo creo que el punto que falla en muchas diferentes empresas y situaciones. Lo que tenemos en la ley dice consentimiento informado, pero al mismo tiempo permite contratos acceder a los derechos. Y la pregunta es que si los términos y condiciones en páginas web o en aplicaciones de móviles son suficientes para acceder a tus derechos. Y desde mi perspectiva, lo que mencionas ahorita, Daniel, es súper importante que estas no son contratos válidos desde la perspectiva de la ley porque no informan en una manera clara sobre el tratamiento y qué va a pasar con estos datos. Sí, Bueno, sí, así tenemos es. otra pregunta de Danilo Montalbán. ¿El DPD forma parte del equipo de tratamiento de incidentes? ¿No debe ser alguien independiente a estas funciones? No sé si tú tienes una Sí, perspectiva sí. de esto. Ok, sí, sí, sí. Em, entonces, miren, el delegado de protección de datos, que es un cargo de creación legal obligatoria para unas empresas. Si quieren, por ahí abordamos un poco y definimos más adelante para quién es obligatorio, recomendable para todas. El, la legislación ecuatoriana le dio como unas características en la que él garantiza la imparcialidad porque
en torno al sistema de protección de datos personales actúa como un consultor asesor, auditor. ¿M? Entonces, si bien el reflejo el motivo por el cual creo que se genera la pregunta es, pero bueno, ¿cómo va a ser juez y parte? ¿Sí? Eso no lo inhabilita para tener decisiones y opiniones objetivas. Entonces ahí te diría, mira, la ley dice, habla de un comité que va a gestionar ese incidente de seguridad. La idea de que haya pluralidad en un comité, que haya un comité, es decir, que haya pluralidad, garantiza un poco que haya un poco la contradicción y la capacidad de no aceptar todo, de sentido crítico grupal. En adición a esa posición, creo que el de delegada de protección de datos personales, desde la perspectiva de la regulación que salió en julio, la resolución 28 de este año, le da unas garantías que le permite a él cierta objetividad y cierta independencia, lo cual creo que bajo la arquitectura legal y jurídica que la superintendencia ha querido construir al interior de las empresas, creo que él sí tiene las garantías y las posibilidades para mirar con sentido crítico y no comprometer su imparcialidad en las opiniones en torno al incidente de seguridad. Mm, Sí. Perfecto. Hay algunas diferentes preguntas sobre biometría. No voy a leer todas las preguntas actualmente, pero yo creo que desde la perspectiva de biometría hay algunas cosas que son importantes. Primero, la biometría en general son datos muy sensibles. Esta viene de la perspectiva que identifican seres humanos, pero tampoco son fáciles a cambiar o son imposibles a cambiar. Entonces, por esta razón, si hay una filtración de biometría, no hay muchas formas de recuperación o resolución de este tipo de situación. Entonces, por esta razón y algunas otras razones, la superintendencia en junio salió con una opinión o una recomendación que dice que la biometría no debería ser utilizado para registro de trabajo. No están diciendo que es ilegal, pero es una recomendación de la superintendencia de esta perspectiva. La razón por esto es porque aquí en Ecuador hacemos el registro de trabajo todo el tiempo, muchas veces con huellas dactilares, pero no tenemos ni idea cómo está manejado esta información, si está protegido en una buena manera. Muchas empresas tampoco tienen este conocimiento porque muchas veces hay terceros que manejan estas datos. Entonces, por esta razón, la superintendencia tiene la perspectiva de utilizar biometría en esta situación. Eh, no tiene, es una forma demasiado fuerte para un fin muy pequeño, Sí. entonces no tiene proporcionalidad de este uso. Y Mm, este es un problema con otros tipos de biometría también, y también para empresas que utilizan biometría para aspectos de sus sistemas, por ejemplo. Entonces, la recomendación que tenemos aquí es no necesariamente parar a utilizarlo, pero es importante hacer una revisión muy profunda sobre este tema, si los datos en verdad son protegidos y si los datos biométricos en verdad son necesarias para el cumplimiento de un servicio. Sí, sí, y si tú me permites, ahí te voy a decir un poco la interpretación que se da. Porque esa interpretación la hacen, eso digamos, lo lleva el delegado para reglamentación, pero eso parte de una interpretación que es la siguiente, y voy a tratar de ser lo más no jurídico para explicar este tema. Hablemos de la autorización. Entonces, la autorización tiene que ser un acto informado, consciente, voluntario, expreso de que traten sus datos personales. Cuando hablamos de que alguien consiente algo, él actúa de manera libre, pero en una relación laboral, los trabajadores siempre están en una relación de subordinación. No están en pie de igualdad. No es una relación simétrica, es una relación por esencia simétrica. Porque si yo no acepto, eventualmente, o puedo creer que tendré unas consecuencias negativas mi negación. Entonces, la superintendencia dice, no creo que sean muy libres para dar esa autorización. Sí,
El consentimiento es la expresión de la voluntad y de manera libre para decidir si sí o si no, sobre todo en datos sensibles, que tiene la garantía de ser un consentimiento reforzado. Se formulan ellos la pregunta, ¿es libre un trabajador de decirle al empleador, no quiero que verifique si llego a las 7 y no a las 7:05? Quizás no. Y parten de una interpretación, me parece, sociológicamente real, porque no estamos en una relación de igualdad. Es el primer componente de interpretación. El segundo componente de interpretación es que dice, utilicen biometría en escenarios en los que justifique, y tomo la palabra precisa de Ola, de manera proporcional la invasión a la privacidad. Es decir, utilice la identificación dactilar y facial solo cuando usted tiene que garantizar, por ejemplo, una bóveda donde hay armas, donde hay dinero, donde hay químicos. Porque lo que usted está haciendo en esa ponderación está invadiendo de tal manera la privacidad, pero el activo que quiere proteger no es tan justificable. Usted puede identificar a la persona de otra manera. ¿Cómo? Una tarjeta de acceso, una firma o un carnet. Y no le tiene que tomar su huella dactilar o su biometría facial. Entonces, a partir de esa interpretación, quiero llevar la ley a la lógica humana para que lo sientan y que ustedes entiendan cómo por qué su superintendente toma estas decisiones. Dice, en virtud de esos dos grandes componentes en que los trabajadores realmente no actúan en principio de libertad por la relación de dependencia y de subordinación, y en adición a que yo no encuentro una ponderación lógica porque me parece desequilibrado la invasión a la privacidad, entonces yo considero que la biometría para el acceso a eso puede utilizarse, puede garantizarse con unos medios menos invasivos. Por lo tanto, encuentro que hay un abuso en la colecta de datos que fractura el principio de minimización de la colecta y a su vez es desproporcionado. Interpreto entonces en esa consulta individual que hizo que a su interpretación no deberían utilizar biometría. Eso desencadenó muchos temas, muchas discusiones, porque hay muchas compañías que ya tienen eso implementado, pero creo que mandó una señal clave hacia dónde se está dirigiendo la interpretación de la ley, una interpretación de la ley que privilegia la privacidad, los derechos individuales, y creo que, a mi modo de entender, es sana, porque abrió la discusión para que todos estemos hablando de esto, tan es así que lo hemos traído y ha llegado la pregunta de este webinar. ¿Listo? Entonces ahí cierro ahí mi interpretación sobre esa pregunta. Perfecto, gracias, ¿Mm? Daniel. Listo, no sé si quieras que respondamos más puntos, si que alguien nos quiere preguntar más. Creo que hay varias preguntas, ¿no? Hay una pregunta grande de aquí de José Antonio Rojas Zambrano. Gracias por el aporte a mi consulta, Lavini. Una pregunta más. A partir de la difusión masiva del cumplimiento de la normativa de protección de datos en Ecuador, yo he podido evidenciar un gran problema para el cumplimiento real de la disposición. ¿Dónde está el problema? Por ejemplo, en instituciones educativas existe la disposición de seleccionar a un funcionario X de cada institución para cumplir con la selección del delegado. Esto sería meritorio si ese delegado cumpliese con el perfil requerido por la norma, capacitación y certificación de estudios en protección de datos en instituciones avaladas para la superintendencia. Pero en el 99% de los casos que he analizado no es así. ¿Ustedes están haciendo algo para difundir esta problemática? ¿Tenían conocimiento de aquello? Aquí surge un problema de cumplimiento desde el Estado y eso es un gran problema a mi parecer. Sí, no sé si tú. No estoy, en verdad, no he enterado a mí de esta problemática. Mm, Permíteme, yo la reviso, por ejemplo. La ciudad existe disposición de seleccionar funcionario X y K. Esto siempre hay que cumplir con la selección de ese. Mm, mm, sí, sí. Pues nosotros lo hemos identificado desde el EGINTEC que tenemos
contacto con instituciones y con nuestros clientes, hay una cosa que pasa aquí y yo quisiera un poco ampliar el tema. Miren, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales tiene una forma equivocada de implementarse y una forma real y coherente, digamos, como todas las empresas tienen que hacerlo. Hay un cumplimiento simplemente documental, ¿sí? Es un poco la cultura, las leyes que tenemos y que la heredamos un poco de los españoles y bueno, eso tiene una historia interesante, pero que no me voy a dedicar a ella. Hay muchas empresas que dicen hay que cumplir por cumplir y tener un documento bien elaborado y que seguramente es copiado y pegado de otras empresas y con eso se creen. Y hay otra forma que es la real y la que deberían todos tener, es un cumplimiento efectivo. Y el cumplimiento efectivo pasa, volviendo a esta pregunta clave, en que nombren a un delegado de protección de datos que no solo cumpla las condiciones que la ley establece, sino que realmente esté empoderado de su cargo. Evalúen, por ejemplo, contratar a personas especialistas en el tema de la protección de datos personales y la seguridad de los sistemas de la información, porque son personas que tienen una visión crítica, tienen independencia, autonomía. Porque lo que pasa, y eso es un tema que tememos, es que por cumplir el requisito, ustedes saben que desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre tenemos que, las empresas obligadas tienen que reportar, designar y nombrar a ese delegado y tienen que recibírselo a la superintendencia, nombran a cualquier persona. Y a veces nombran al que está mal parqueado o porque creen que no tiene mucho trabajo o porque creen que éste puede cumplir con las condiciones. Y ahí cometen tres errores claves. El primero es que de alguna manera desnaturalizan un cargo, una persona que ya estaba operando. Entonces, a una persona le van a poner la gran responsabilidad del legado. Dos, esta persona en términos reales no va a poder cumplir la función porque él tiene unas inhabilidades y una serie de situaciones que le impiden tomar decisiones objetivas. Y tres, como consecuencia de todo este tema, no van a tener un sistema de protección de datos personales coherente. Entonces, cumplir por simplemente cumplir no debería ser una opción para nadie, porque eso realmente es exponerse y eso es creer que con eso se cumple, listo, hacemos un check dentro de las tareas de cumplimiento, pero no, porque eso va a desencadenar problemas tales como cuando realmente los auditen, se van a dar cuenta que eso no es más que una simple declaración. Y eso puede ser la vulnerabilidad o la falla que propiciará no solo incumplimientos normativos, que ya son graves, recuerden que Ecuador define infracciones y define montos por las infracciones, sino también riesgos de la seguridad de la información. Entonces, esa es como nuestra lectura. Vemos que sí ocurre ese tema. Veo que están nombrando por nombrar a alguien que a su vez hace una gran responsabilidad, porque ustedes saben que el delegado puede alcanzar a tener responsabilidad personal. ¿Mm? ¿Listo? Creo que tenemos otras preguntas. No sé si tú, Billy, hola, ves si hay otras preguntas. No, yo creo que hemos abordado los diferentes temas. Ah, ok. ¿Podríamos, por favor, tocar el tema de anonimización de datos en las bases, cifrado y otras técnicas sugeridas para cumplimiento? Ahora, sí, aquí viene una problemática que es que la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador tiene una definición de anonimización que no es el mismo como la definición de anonimización en la lectura de ciencias de computación. Entonces, desde la perspectiva de la ley, solo necesitas hacer suficiente para hacerlo difícil de anonimizar. Pero en computación de ciencia necesitas borrar suficientes datos para que no sea posible reidentificar. En términos de técnicas, depende de la naturaleza de los datos. Lo que sí sabemos es que muy pocos datos son posibles utilizar para de-anonimizar. Entonces, el primer parte de todo esto es hacer no anonimización, pero pseudonimización. Entonces, desde esta perspectiva es sacar la información que está identificando datos, pero los datos todavía siguen conectados. Entonces, en esta manera tú puedes saber que una persona hizo una acción, dos acciones, tres acciones, pero no puedes saber quién lo hizo. En anonimización real necesitas también borrar los vínculos entre las acciones. Entonces, si tú tienes una acción A y otra acción B,
no vas a saber si el mismo persona hizo las dos acciones o si fueron diferentes personas que lo hicieron. Entonces, desde la perspectiva más técnica, nuestra recomendación en general es borrar estos datos de las bases de datos. Una manera de hacerlo es tener dos bases de datos, un base de datos con la información eh, donde sigue la información con identificación y después tener otro base de datos para almacenamiento en largo plazo y este base de datos va a tener un esquema diferente para poder hacer la transmisión entre identificable y anonimizado. Entonces, por esta razón, el cifrado no ayuda mucho porque el cifrado es para proteger la integridad o proteger la confidencialidad, pero cifrado no está Mm, utilizado para la anonimización. mm. Sí, 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 sí. De acuerdo. ¿Crees que tenemos... ¿Hay La alguna otra anonimización pregunta? de datos es Mm, el camino correcto para dejar de tratar datos luego del tiempo estipulado. No es muy complicado anonimizar los bases de datos en bases de datos grandes que tienen triggers y store procedures sobre los datos personales. Ahora, la ley dice que después el tiempo puedes hacerlo imposible a recuperar en algunas diferentes maneras. Entonces, desde la perspectiva crítica de la ley, la anonimización puede ser una forma de cumplir con esta. Sin embargo, nuestra recomendación técnica es borrar en verdad, porque cosas que no están totalmente borradas siempre pueden tener la posibilidad de ser recuperados. sí. Hay una pregunta adicional, si quieres permítemela, yo la leo. Eh, sí, que dice, ¿consideran que la emisión de informes RAT es registro de actividad de tratamiento, y ARCO pueden ser emitidos por una persona sin conocimientos técnicos de ciberseguridad, o es indispensable la capacitación técnica en sistemas para aquellos? Entonces, me gustaría abordar esta pregunta desde dos perspectivas, un poco entendiendo el legislador, porque saben que estamos hablando de una ley orgánica. El legislador dijo, ¿quién puede ser delegado? Que es la persona que hace este tipo de actividades, o un abogado, personas con estudios en derecho, creo que está a tercer nivel, o una persona que trabaja en el mundo de los sistemas, de la información, el TI o esto. Entonces uno dice, bueno, estos dos perfiles tienen que tener a su vez el perfil del abogado. Un abogado sin una comprensión mínimamente de sistemas realmente le va a costar muchísimo, porque estos son áreas convergentes. O sea, yo, por ejemplo, hay que validar, el abogado, el técnico jurídico tiene que saber algo de sistemas, tiene que tener una apropiación medianamente mediana, mediana para poder entender terminología, para poder saber cómo abordar un problema técnico, para identificar quién puede ser el actor o quién puede ser el miembro estratégico para una operación. La persona de sistemas tiene que tener una familiaridad, una capacidad para poder entender, porque estas son normas que establecen los legisladores. Entonces yo creo que ahí debe haber una lógica de complementariedad. Creo que si la persona va a poner a registrar el RAT, es el inventario de todas las actividades de tratamiento de datos, en donde él identifica por qué colecta los datos, definiendo las finalidades, el tipo de datos, las personas afectadas, los derechos, la conservación, como sea. Lo que nosotros, como les hemos contado, somos una empresa especialista en este tema y construimos el RAT de manera que evaluemos todos los riesgos en las diferentes etapas del ciclo de vida del dato, empezando desde el diseño, la colecta, cómo se colecta, quién lo colecta, se informa, cómo se conserva, y en el proceso, en la etapa de conservación, ahí hacemos preguntas que suponen que se tenga que tener una apropiación básica sobre el tema, ¿sí? Porque o si no, la persona va a responder simplemente preguntas sin tener el sentido crítico, que es el elemento clave, el cual le va a permitir identificar riesgos y tomar acciones. Porque aquí el delegado de protección de datos personales, si ustedes son delegados, creo que el primer sentido
que deben desarrollar es el sentido crítico en torno a estar mirando esto desde la perspectiva de los riesgos, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen una apropiación mínima de hablar, por ejemplo, de servidores, cuando hablamos de servidores, o de encriptar, anonimizar, pseudonimizar, o por ejemplo, no tienen en cuenta infraestructura, hardware, software, no solo el concepto, sino cómo eso se integra, porque ustedes saben, la protección de datos personales es la unión de tres grandes factores o componentes. Uno son las personas como componente humano, el otro es la infraestructura tecnológica y el otro son procesos corporativos. ¿M? Todo tiene que estar articulado para que esto funcione bien. ¿M? Entonces, para responder en breve, yo sí creo que tiene que tener unos mínimos conocimientos en sistemas, ¿sí? Y creo que es más fácil, a veces lo digo, siendo jurídico, creo que es más fácil que las personas especialistas en infraestructura tecnológica aprendan más fácil de leyes que nosotros de lo que ustedes saben. Entonces, bueno, ahí cierro ahí con el comentario del cumplido a los de sistemas. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos otra pregunta. Creo que no. Bueno, no, pues creo que concluimos este webinar. No sé si estás de acuerdo, Hola, que hemos abordado el proceso como el tema que queríamos, hablar de información, hablar desde la información, desde las dos perspectivas, el llevar a la gente un poco a la reflexión en torno a la importancia que vengan esto de manera complementaria. Eh, si pudieras darles un mensaje de cierre, Hola, ¿cuál sería? ¿Qué crees que podríamos Sí, llevarlos a pensar? yo creo que lo que es importante aquí es que la protección de datos sí es confianza digital y es algo que es necesario. Pero también es importante saber que no necesariamente necesita ser súper complicado. Necesitas evaluar tus riesgos, formar un equipo, aplica buenas prácticas. Entonces, no es tan difícil, pero sí necesita la atención. Mm. Y si yo pudiera darles un mensaje de conclusiones, bueno, dos, tomen esto, digamos, apropiense de este tema porque ustedes están protegiendo el activo más importante de las organizaciones, que es la información. Y las personas que realmente generan seguridad sobre ese activo realmente agregan valor a los procesos, ¿sí? Desde la responsabilidad que tengan, si son el delegado, si son el CISO, véanlo con eso. Desarrollen sentido crítico en torno al tema. Eh, Ganen habilidades si son personas que trabajan desde los sistemas en temas legales. ¿M? Y si son jurídicos, familiarícese con conceptos, porque al final uno termina generando un matrimonio. Clave para el éxito en estos temas es la complementariedad entre las dos responsabilidades que le hemos mencionado. Y lo otro, actúen de manera preventiva, o sea, no esperen que esto ocurra y no crean que esto no puede pasar en sus empresas. Esto les puede pasar a todos y esto puede poner en jaque a cualquier empresa, no importa el tamaño. Ese sería como mi mensaje de conclusión. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, creo que con esto cerramos. Sí, No sé si perfecto. Adri, estás por aquí. Creo que Adri estaba, pero bueno, si no, muchísimas gracias a todos por haber asistido a este evento. Sus preguntas realmente nos dan cuenta de que están tomando esto muy en serio y eso a quienes estamos en estos temas nos anima porque sabemos que no somos cada vez más los que estamos hablando de este tema y lo estamos abordando. Muy buenas preguntas, creo que hay que hacer un reconocimiento a las personas porque sí han estado atentas al tema y bienvenidos pues a todos los eventos que hagamos, ¿no? Hola, vamos a hacer más durante este año. Invito a que sigan asistiendo y que nos sigan nutriendo con sus preguntas. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto. Bueno, muy bien, que estén bien. Gracias.